Las hormiguitas desde la cosmovisión mesoamericana. Estábamos en la cima del gran volcán de Guadalupe al oriente de la majestuosa Ciudad de México, caminando con nuestro formador y sacerdote maya Jalak Uinik Balanquín, y de pronto él se detuvo en un hormiguero. Y de ese hormiguero estaba saliendo precisamente en ese momento una hormiguita con alas transparentes. Él la tomó con delicadeza y dijo: «Es una princesa, todavía no es una reina». Nos explicaba que tiene la función de volar lejos de su hormiguero para ser fecundada y fundar otro hormiguero. Todos observábamos con atención y con sorpresa. Yo pensaba, ¿el maestro no tiene miedo que lo piquen las hormiguitas? ¿Qué vínculo tiene con ellas que la hormiguita princesa se dejó tomar por él, como si él pudiera comunicarse con ellas? Y así seguimos adelante. Realizamos así la ofrenda y el cierre del peregrinaje al corazoncito de la selva maya. Y de regreso, nuestro maestro y formador se detuvo en cada hormiguero que encontrábamos en el sendero y esparcía hojuelas de avena. Entonces las hormiguitas empezaban a salir y algunas empezaron a cargar las hojuelas hacia su casita. Era algo maravilloso y nuestro maestro muy contento sonreía y nos explicaba que las hormiguitas eran extraordinarias y su organización perfecta, siguiendo siempre un orden, y que su comunicación es a través de vibraciones generadas por ciertas sustancias químicas que emiten, generando un movimiento perfecto. Así nació el tema de las hormiguitas desde la cosmovisión mesoamericana. Se considera que desde hace 1000 años antes de Cristo, la cultura olmeca ya se explicaba los orígenes del mundo partiendo del interior de la tierra, es decir, del inframundo y la montaña sagrada, la cual era habitada por la hormiga que guardaba los huesos y granos de maíz. Estos elementos vitales de la creación del cosmos fueron comunes en los pueblos de Mesoamérica. Las hormigas aparecen en mitos relacionados con el maíz, la lluvia y el mundo de los muertos, mundo a la vez acuático, celeste y subterráneo. Las hormigas son uno de los elementos claves del sistema simbólico de los indígenas de Mesoamérica. Según las creencias mesoamericanas, las nubes se forman en el Tepeyolotl, el corazón de la montaña, matriz terrestre a donde van los muertos y donde nace la vida. De ahí, los vientos, emanación del inframundo, llevan las nubes a las cumbres y del cielo cae la lluvia, fertilizando la tierra. La casita de las hormigas es una cueva. Las cuevas en la montaña son a la vez el lugar de origen de las nubes, las semillas, los hombres y el lugar a donde van los difuntos. Ahí se pide la lluvia. En náhuatl, el hormiguero se dice Azcatepetl, la montaña de las hormigas. A las hormigas arrieras se les llama así porque se desplazan en hileras y acarrean cargas en su espalda, es decir,
en sus mandíbulas. Chicatanas es el nombre que se les da a las reinas en ciertas partes del centro de México y en la zona mixteca. Proviene del náhuatl Tzicatl, que significa hormiga grande, y de Azcatl, hormiga. También se les conoce a las reinas como sonpopos, nucu, sontetas, cuatalata, chancharras, cachorras, nacasma, tzimtzim y tepeoani. Las chicatanas participan a la vez del cielo por sus alas y del inframundo por sus nidos. Se las asocia con Venus en el inicio de las lluvias y con los vientos. Y como a estos se les considera también una emanación del inframundo. En la época prehispánica, las hormigas estaban vinculadas con el planeta Venus, como ya mencionamos, y Quetzalcóatl, ligados también con el inicio de las lluvias. Las hormigas desempeñan entonces un papel de héroe civilizador y de intermediario entre el mundo celeste y el subterráneo, el mundo de los vivos y de los muertos. Traen el maíz del monte o del inframundo para regalarlo a los hombres. Existen relatos donde las hormiguitas arrieras entran a una cueva dentro de un cerro para traer el maíz, acarreándolo en sus espaldas. El dueño del cerro las castiga amarrándolas por la cintura, razón por la cual tienen ahora una cintura muy estrecha con un abdomen y unos hombros muy anchos. A veces les ayuda el rayo, en especial el rayo rojo, que parte el cerro para que entren y recojan el maíz. Por medio del rayo se establece entonces un vínculo entre las hormigas y la lluvia. Según una versión, son los malos aires los que guardan el maíz en la cueva. Una vez al año, en junio, al inicio de la estación de lluvia, las hormigas arrieras y las obreras realizan en unos días un trabajo titánico. Cortan la vegetación, despedazan las hojas, limpian el suelo alrededor de los hoyitos que comunican con sus hormigueros subterráneos. Esas hormigas, conocidas por acarrear pesadas cargas como granos de maíz u hojas, preparan así el terreno para el vuelo nupcial de las reinas o chicatanas. Al salir de la tierra volando, las hormiguitas reinas, en su vuelo nupcial, para ser fecundadas, regresan debajo de la tierra para crear un nuevo nido. Se cree que las hormiguitas arrieras, así como las hormigas coloradas, dañan la milpa, pero también son medicinales. Los mixtecos piensan que alguien morirá si las hormigas coloradas aparecen debajo de un fogón o de un metate. Después de las cosechas, los mismos nahuas agradecen a las hormigas, dejando ofrendas de maíz en los hormigueros y en las 4 esquinas de la milpa. También depositan olotes
en un hormiguero para pedir la lluvia. En las zonas semiáridas, la salida de las chicatanas o reinas anuncia la llegada de las lluvias. También encontramos a nivel mesoamericano una relación simbólica entre las hormigas y las serpientes. Así, los indígenas del Altiplano Central creen que una serpiente llamada Madre de las Hormigas, Tzicanantla, vive en el nido de las chicatanas, lo cual ya Fray Bernardino de Sahagún lo mencionaba en el siglo XVI. En la leyenda de los soles se hace referencia al momento en que una vez que Quetzalcóatl ha creado a los hombres, busca el alimento que habrá de sustentarlos. Para ello acude al Tonacatépetl o montaña de los mantenimientos o de los sustentos. En esa montaña, los tlaloques, ayudantes del dios de la lluvia, Tlaloc, lo guardaban celosamente. El dios Quetzalcóatl, al encontrar una hormiga roja cargando un grano de maíz, la siguió y se transformó en hormiga negra para traer a los hombres el maíz, el frijol, el huautli y la chía que se encontraban guardados y ocultos en una cueva. Así lo mencionan en el Códice Chimalpopoca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los mexicas, al mismo tiempo Ejecatl, dueño del viento, era considerado como el precursor de las lluvias, el barrendero que abre el camino a las divinidades de la lluvia. Hoy los indígenas de Guerrero dicen todavía que los vientos barren y limpian, preparando así el camino para la llegada de las lluvias. Para ellos, las hormigas son las aliadas de los vientos, sobre todo el viento colorado, asociado con la tierra y las buenas lluvias. Entre los antiguos mayas, el glifo calendárico 1 Ajau, asociado con el número 8, se relaciona a la vez con Venus, la serpiente emplumada, las hormigas, la llegada de las lluvias y las divinidades del maíz, así como con el tamal y el inframundo. El glifo 1 Ajau se refiere al personaje mítico Hun Hunahpu, que se transforma en estrella de la mañana después de su muerte y su resurrección. La leyenda cuenta que tras la formación del quinto sol, Quetzalcóatl fue quien se tenía que encargar de volver a crear al hombre. Para lograr esta tarea, se vio obligado a introducirse al Mictlán, el inframundo, donde se resguardaban los restos de la humanidad pasada. Unas hormiguitas le indicaron al dios dónde se encontraban los restos humanos, pero para sacarlos debía convertirse en hormiga, pues sólo así podría lograr robárselos. Cuando lo hizo tuvo que correr a toda prisa para que no lo descubrieran, pero en su intento por huir se tropezó y todos los esqueletos se cayeron y quedaron completamente desarmados y revueltos. A la hora de que Quetzalcóatl los volvió a armar, los huesos no coincidían unos con otros. Por ese motivo es que existen nombres de
todos tamaños. Luego las hormigas regresaron al lugar para sacar unos granos de maíz que habían quedado olvidados y eran vitales para mantener a la nueva humanidad que creó Quetzalcóatl. Las hormiguitas y su vínculo con la medicina. Las hormigas y los hormigueros son considerados a la vez como remedios y causa de enfermedades. Los aztecas curaban heridas con las mordeduras de las hormigas arrieras y obreras, y con los piquetes de las hormigas coloradas curaban las artritis y el reumatismo, lo que se practica todavía, sobre todo en las zonas áridas de México. El veneno de las hormigas contiene ácido fórmico, el cual se reconoce que cura las articulaciones inflamadas. Se considera todavía que las hormigas pueden causar un susto, pero también ser su remedio. Algunas curanderas y curanderos llaman a las hormigas y les dedican ofrendas de masa de maíz teñida de rojo para curar los sustos. Y creen que las hormigas son las aliadas de los vientos, sobre todo el viento colorado, Xichitlic yeyecatl. Pero si ese viento captura la energía vital o chicahualistli de una persona, puede provocar fiebre o dolor de cabeza. Los mismos nahuas se curan de brujería con tierra de hormiguero. Las hormiguitas y su vínculo con la alimentación. Los indígenas mesoamericanos consumen más de 100 especies de insectos. Esta práctica es antigua, la describió Sagún en el siglo XVI. En tierra caliente la gente recolecta grandes cantidades y venden el excedente en el mercado. Para comer las chicatanas hay que cortarles las alas. En muchas regiones se consumen asadas, en salsa o en mole. Los mixtecos las asan en un comal y las comen con tortilla o las machacan asadas en una salsa picante con chile seco, jitomate y cebolla, o un mole amarillo, de lo cual rellenan tamales. El mole y el tamal son guisados de fiesta, que solo la merecen las hormigas reina. Los otros insectos, los cuales también se recolectan y alimentan, solo se hacen o se guisan en salsa. El consumo de chicatanas en tamales celebra la llegada de las lluvias, gracias a las cuales regresa la fertilidad de la tierra y crece el maíz. La cocción de los tamales al vapor en el vientre de una olla, al igual que el baño de vapor, se relaciona con las nubes formadas, según las creencias, en cuevas dentro de las montañas. Es similar a la matriz femenina y terrestre. El baño de vapor es usado para que las recién paridas recuperen calor y humedad y sigan siendo fértiles, cociéndose su cuerpo. Así, podemos decir que las hormiguitas, desde la cosmovisión mesoamericana, juegan un papel muy importante, relacionándose con los mitos de la creación del cosmos, con los mitos sobre la alimentación de la humanidad a través del maíz,
se relacionan con el inframundo y con lo celeste, y en la actualidad son consideradas muy importantes también para la medicina, para la alimentación y para la conservación de la cultura. Para finalizar, es importante decir que el origen de la palabra Azcapotzalco proviene de la lengua náhuatl y quiere decir en el hormiguero. El nombre surgió por una leyenda a la cual ya hicimos referencia, que es la leyenda de Quetzalcóatl. Hoy por hoy esta zona ocupa uno de los lugares privilegiados en la reconstrucción de lo que es el Valle de México. La fundación de la Gran Tenochtitlan se llevó a cabo con el permiso del señorío tepaneca de Azcapotzalco, sobre las aguas y tierras que eran de su propiedad. Dicho esto, los mexicas rindieron tributo a los tepanecas por más de un siglo.